los dólmenes de Antequera en nuestra ciudad no para de dar noticias. Una de las últimas es que tenemos una antequerana que acaba de ser nombrada o acaba de llegar a ser la primera mujer catedrática de prehistoria por la Universidad de Granada. Y cuando nos hemos enterado de esa noticia, precisamente por Dode y por Lima, ese matrimonio que nos hablaba de la investigación de la Cova del Toro, que nos dijeron en la entrevista, pues tú sabes que hemos llevado, nos dijo Dode, hemos llevado el tema de catedráticos. ¿Qué dice? Pero si Margarita, claro, por supuesto, nosotros hemos estado. Y claro, no quisimos comentarlo en la entrevista a ellos porque se merece una entrevista que solo hablemos de ella con Margarita Sánchez Romero, quien le agradecemos de que conecte con nosotros para que Antequera sepa, para que todos sus amigos, para que todas las personas que la hemos visto crecer, yo lo recuerdo en el colegio, en María Inmaculada, en esos años de Antequera, de esa generación tan buena, ¿no? De los años 70 que ha dado por nuestra ciudad, pues ya tenemos un mérito más, ¿no? Y también en esa lucha de la igualdad del hombre y la mujer, que sea una mujer la que llegue a ser la primera en la Universidad de Granada y que sea de Antequera, ¿no? Margarita, bienvenida, gracias y enhorabuena por poner en el currículum de personajes ilustres de nuestra ciudad que tengamos la primera mujer catedrática de prehistoria de la Universidad de Granada. Catedrática, es decir, casi siempre en la entrevista hablamos de usted, pero no sabe ya no. qué le decimos, ¿no? ¿Qué noticia más importante? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo creo que aquí el tuteo es lo que corresponde. Lo que usted Muchísimas diga. gracias, muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida de que os hagáis eco de este momento, ¿no? De este momento feliz que estoy viviendo, sin duda ninguna. Claro. No, ser catedrática, eso significa, entendemos que es en su caso doctora, ¿no? Por la Universidad de Granada. Y para llegar a ser catedrática, oiga, ¿qué hacer? Hemos buscado algo y no ha llamado la atención que pone entre unas cosas, no tener antecedentes penales, entre todas las cosas que pone, lo de para ser catedrática. No bueno, pero me refiero que no ha hecho gracia lo del final, ¿no? Y luego nos habla mucho eso de la labor docente e investigadora, ¿no? Que van unidas, ¿no? Para ser catedrática hoy, dime, Margarita. Sí, ahora mismo el sistema de acceder a cátedras, igual que acceder a titularidades de universidad, se gestiona todo sobre todo en Madrid. Es decir, tú mandas tu currículum, que tiene que tener un fuerte componente de investigación, de docencia y de gestión, y lo mandas a evaluar a la ANECA, que es una institución, digamos, del Ministerio de Universidades. Y allí evalúan tu currículum y te dicen si estás capacitada o no, hay unos baremos y te dicen si estás capacitada o no, si cumple los requisitos para ser catedrática. Y una vez que está hecho eso, pues bueno, la universidad, en todas las universidades, pero bueno, la Universidad de Granada también lo que hacen es que, digamos, convocan tu plaza. Una oposición libre en el que podían presentarse todas las personas que tengan ese mérito acreditado, no solo de la Universidad de Granada, sino de cualquier punto de España, ¿no? Y la Universidad de Granada abre esa convocatoria y bueno, pues forma un tribunal y ahí tienes que presentar pues tanto tu trayectoria académica y científica como un proyecto docente de una asignatura como un proyecto de investigación. Y bueno, pues digamos que es un paso importante porque bueno, ahí eso lo que hace es contar toda esa trayectoria que llevas 25 o 30 años, como en mi caso, trabajando en prehistoria, y ahí es el momento en el que explica por qué tienes esos méritos, cómo has construido tu carrera, que yo creo que ahí tiene que ver también mucho la coherencia en cómo entiende la disciplina, en cómo entiende... Y bueno, el tribunal ese te juzga y finalmente pues te acredita, te oferta, te pone en un baremo y te da la cátedra, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo la tuve el 12 de julio. Y bueno, estoy muy contenta, evidentemente. ¿Desde qué día para incorporarlo a la efeméride del Sol de Antequera podemos decir que es catedrática de prehistoria? ¿Hay un día? Sí, porque es justo desde el lunes pasado, porque tú puedes hacer la oposición, pero hasta que no se publique en el BOE, sí, en el Boletín Oficial del Estado, no, digamos, no es oficial, ¿no? Y entonces desde el lunes pasado, que creo que fue 26 o... Del 26, desde el 26 de julio. Desde el 26 de julio del 2021, sí. Del 2021, catedrática, muy bien. Sí, lo de Granada, antes de volver a lo de Antequera, para ir por parte, lo de ir a Granada, cuando terminó su estudio en Antequera, decide irse a la Universidad de Granada a estudiar. Pues mira, porque fíjate, yo quería hacer historia del arte. Yo estudié en la Inmaculada y tuve muy buenas profesoras, Sol María José, que tuve de historia del arte, y yo quería hacer historia del arte.
Y en ese momento, acuérdate que es que yo me fui a estudiar en el año 89, o sea que ya hace unos cuantos años. En ese momento daba igual que te fueras a Granada o que fueras a Málaga, porque tenías que irte a vivir allí. Ahora mismo tú puedes estudiar en Málaga, ir y venir con los autobuses y no hay ningún problema, pero en aquel momento tenías que irte a vivir o a Málaga o a Granada. Y bueno, pues la geografía e historia en Granada tenía un abolengo, ¿no? Que me pareció bueno, que debería intentarlo allí en Granada. Y me fui allí a Granada a estudiar por eso, ¿no? Por la trayectoria también científica y académica de la Universidad de Granada. Y, Sí, no has recordado lo de lo que representaron Son María José y Son María Gloria, esas dos monjas en el colegio, sí, para las letras, para el arte, ¿no? Para vaya, a ti griego la historia, ¿no? Lo de las las dos, te diapositivas, ¿no? Que digo, nos ponían, ¿no? Las diapositivas con el arte lo que hacían. Supongo que fueron una de las que te despertaron, ¿no? Tu inquietud por... vaya. Sí. Las dos, las dos. Yo tengo un recuerdo maravilloso de las dos, de las asignaturas que di con ella tú sabes que muchas veces las humanidades como que no son carreras de futuro, ¿no? Como que es mejor que hagas una carrera que tenga salidas. Bueno, pues yo hice una carrera que Bueno, teóricamente no tenía salida y aquí estoy. O sea que no está mal hacer lo que una quiere cuando se pone a estudiar una carrera. Que estudiar una carrera es muy duro, es muy difícil, tú lo sabes, y es importante hacer lo que se quiere hacer, porque te da un impulso que es muy y interesante, en ¿no? ese momento, Para ella, cuando empiezas allí, ¿qué pensabas en tu futuro? Tú empezaste a estudiar esa carrera, no, pero no. no piensas en el futuro. Yo pensé en que, bueno, en seguir la trayectoria que llevaba la Inmaculada, es decir, estudiar mucho y sacar buenas notas y ya veríamos, ¿no? Y Ajá. fue precisamente al final de la carrera cuando, ya en geografía e historia en ese momento, ahora son carreras distintas, geografía, historia del arte, arqueología, son asignaturas distintas, son carreras distintas, grados distintos. Pero en aquel momento estaba unificado y cuando yo decidí en cuarto qué especialidad iba a hacer, pues cambié de idea. Dije, no voy a hacer historia del arte, voy a hacer antigüedad. Y bueno, cogí el sobre de antigüedad. Y en ese sobre todo las asignaturas que me gustaban era la prehistoria, porque me encanta esa idea de conocer las sociedades del pasado solamente con los objetos. O sea, no tenemos ni un texto. Todo es cultura material, todos son objetos, todos son cuerpos, todos son lugares. Y a mí eso me fascinó. Y decidí coger la especialidad. Y cuando ya terminé, pues es verdad que ya en ese ámbito pues te dicen, oye, deberías, tienes nota como para pedir una beca predoctoral para hacer el doctorado. Bueno, me animé, la pedí y bueno, ya el cursus honorum típico de esto, ¿no? De pedir una beca predoctoral, de luego irte una temporada fuera del país para seguir formándote como postdoctoral, reincorporarte con algún contrato de investigación, hacer currículum, sacar una titularidad y finalmente, pues bueno, pues sacar la cátedra, ¿no? Además hemos dicho que destaca lo de arqueóloga y vigilancia, ¿no? En lo que es la investigación es que no has parado, ¿no? Sí, Pues lo has dicho en algunos países, ¿no? 8, 9, tú has estado en este nacimiento, en el otro, no has parado, ¿no? Todo formándote para el sí, doctorado y para seguir con la cátedra, ¿no? claro, porque es fundamental. La parte internacional de nuestro trabajo es muy importante. Yo he estado en Noruega, he estado en Finlandia, he estado en México, en Chile, en Argentina, he estado en Cuba, he estado bueno, en Inglaterra mucho porque me fui de postdoctoral y luego he vuelto mucho, he vuelto a Cambridge, he vuelto a muchos lugares. El salir de tu pequeño mundo y enfrentarte a problemas distintos y ver qué piensa otra gente y contrastar información. Yo he ido sobre todo a dar clase allí y a ver cómo funcionaban los sistemas de investigación. Bueno, eso te enriquece de una manera brutal y también vuelves siempre aunque tú vayas allí a dar clases, siempre vuelves aprendiendo cosas, siempre. No hay un momento... Eso es lo complicado de cuando salimos de Antequera, que en Antequera nos creemos el ombligo del mundo del universo, o de lo mejor, y cuando vas a investigar, A cuando veces, sales fuera, te das cuenta de que hay cosas a distintas. veces un poco sí, pero bueno, ya está, no, no pasa nada, somos así. No lo Los sé. antequeranos, las antequeranos somos así, no Claro. pasa nada. El doctorado en qué, Margarita? ¿En qué haces tu tesis? Yo hice, fíjate, yo hice una cosa, yo hice en la tesis hice una cosa en la que no he vuelto a trabajar nunca más. Tú fíjate cómo son las cosas, porque yo hice una tesis sobre todos los útiles de piedra en la prehistoria, en el neolítico y en la edad del cobre. Hice un trabajo sobre esos instrumentos de piedra. Y precisamente haciendo la tesis me di cuenta de que estaba viendo muchas piedras y estaba viendo poca gente. Y dije, espérate, si a mí lo que me interesa de la prehistoria son la gente, son las personas. Y dentro de ese grupo de personas había
un par de grupos, sobre todo mujeres y criaturas, niños y niñas, que no aparecían por ningún lado. Y dije, ojo, que aquí hay campo de trabajo. Y de hecho, cuando terminé la tesis y cuando pedí esa postdoctoral para irme fuera, que me fui a Reino Unido, me fui buscando una universidad en la que hubiera líneas de investigación relacionadas con estos temas, con los temas de mujeres, de género y de infancia. Porque en esos momentos en España había muy poca gente trabajando en esos temas. Y me parecía que era una línea de investigación que, aparte de ser muy interesante, era muy justa, porque es verdad que los discursos históricos, y lo sabemos, y no hace falta nada más que abrir un libro de texto de primaria o de secundaria, tienen pocas mujeres. Y las mujeres somos muy importantes. Y me parecía que podía contribuir de esa manera a hacer discursos históricos un poquito más justos y más reales, más cercanos a la realidad, ¿no? Así que, como te digo, cambié radicalmente de tema, me fui a formarme en una cosa nueva, estuve 2 años, como digo, en Reino Unido y a la vuelta traje un bagaje y unas formas también que creo que constituyen buena parte del germen que me ha permitido pues hacer determinadas investigaciones y mirar en la arqueología también como un instrumento de transformación social. Yo me creo que la ciencia transforma la sociedad. Y lo estamos viendo en estos últimos años, ¿no? En este último año y pico de pandemia. Habría que volver a reinterpretar la historia, volver a las fuentes, ¿no? Quizás el problema que tenemos hoy es que está escrita por historiadores, sobre todo la mayoría hombres, en los últimos siglos o tiempos, ¿no? Y hace que deja... Claro, es que la historia normalmente la han escrito hombres que se han interesado por las cosas que le interesaban a los hombres. Y bueno, han construido un conocimiento histórico interesante, pero no completo. No significa que lo que se haya hecho hasta ahora no esté bien, es que está incompleto, porque nos hemos dejado a más de la mitad de la población sin contar. Y yo creo que en historia tenemos que contar con todo el mundo. Tenemos que contar con las mujeres, con los individuos infantiles, con las personas ancianas, que tampoco se cuentan en la historia. Y porque hacemos un conocimiento más cercano a la realidad de esas poblaciones. ¿Tú crees que podríamos contar hoy, tú en tu periódico, podrías contar hoy la historia de Antequera sin contar con las mujeres, sin mencionar a una sola mujer en tu periódico del fin de semana? Ponemos el ejemplo de que descubrimos en el centenario de Isabel López Torres, que tenía que escribir un seudónimo porque en los años 40 y 50 no podía escribir como un hombre en el periódico, ¿no? O su hija que falleció recientemente, María Pía Uño, hablando con ella en los años del centenario, ella le hubiera gustado ser directora del Sol de Antequera y no pudo ser. Bueno, ahora es noticia, ¿no?, que en el país que está bueno sea su directora. Directora de un medio de comunicación, en los últimos años se ha intentado, tuvieron antes, pero yo creo que Pepa Bueno es la primera, después de Encarnisa Matías en 20 minutos, la primera mujer que yo creo que por su experiencia y conocimiento no va a ser nombrada por mujer, sino por su capacidad, ¿no? Bueno, claro, sí. Las mujeres no pedimos que nos sitúen en sitios donde no debamos estar, es que lo que queremos es que se cuente con nosotras. Aprovechando que es de la prehistoria, aunque es el neolítico, la parte ya después del megalitismo, de la construcción de los otomanes, conocemos un poco de la entrevista que recientemente hicimos con Dolores Camalí, que sé que ha estado contigo en el tema de catedrática. Por ejemplo, hablamos el nombre como un romántico antegrano de la Venus de Antequera, lo que es algo que destaca la importancia de la mujer, ¿no? Es una evidencia de la importancia de la mujer en la época del Neolítico, aunque esté contada la historia de otra manera, ¿no? ¿Qué representan esos, digamos, esa llamada Venus de Torcal o la Venus de Willem o diferentes figuras en lo que la mujer es la que representa, aparte del don que tiene y todo eso? Margarita, ¿qué nos puede decir de cómo era esa sociedad y qué veía en elementos como este que conocemos románticamente de esa manera? Sí, bueno, es verdad que hay cierto romanticismo en denominar a cualquier figura femenina que aparezca en la prehistoria como Venus, ¿vale? Y a mí no me gusta excesivamente utilizar ese término, no por nada, porque es verdad que la tradición es esa, pero nos retrotrae, fíjate, las Venus se llaman Venus porque cuando salió la primera, que es la Venus de Loregyvas, que es una Venus francesa, que es una adolescente, una chica adolescente, es un cuerpo adolescente. Alguien dijo, ¿cómo llamamos a esto? Porque era la primera representación humana que aparecía, ¿no? Y era en 1864. Y cuando aparece esa figura femenina, ay, ¿cómo la llamamos? Y yo digo, mira, esto seguro que si hubiera habido Google en aquel momento, hubieran metido mujer desnuda antigüedad y le hubiera salido la Venus de Praxíteles, que es la Venus, que esa Venus, ¿no?, de que sale del baño y que se tapa y que tal, ¿no? Entonces, precisamente porque
porque es una figura femenina que, no, que está desvestida, se la llama Venus, pero eso nos hace perder la cantidad de información que nos dan esos cuerpos de las mujeres, que son muy distintos, porque la Venus de Willendorf que conocemos no tiene nada que ver con esa representación en el Torcal, que es absolutamente maravillosa. O sea, no puede haber una figura que abstraiga más el concepto femenino que esa figura, esa figura del Torcal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Venus, lo que hacemos es que como que simplificamos mucho el significado. Y hay muchas representaciones femeninas, algunas son de adolescentes, otras son de mujeres embarazadas, otras son de mujeres que no están embarazadas, otras tienen los rasgos sexuales muy marcados, es verdad, otras son ancianas. Entonces, claro, si las denominamos a todas Venus, estamos simplificando mucho el valor y el sentido de esas figurillas, ¿no? ¿Cómo podemos poner ejemplo cómo era esa sociedad de la Copa del Toro? Porque estoy seguro que las conversaciones con Dode y con Dimas la habían comentado un poco. Cuéntanos un poco Sí. la Yo de además una hablo... manera diferente. ¿Cómo sería ese día a día de la relación del hombre con la mujer, con las personas mayores, con los niños en la época de la Copa del Toro? Pues mira, ten en cuenta que son sociedades muy comunitarias, en las que dependen mucho unas de otras. Es decir, nosotros tenemos un sentido de la individualidad y del ser capaces de nosotros mismos fraguarnos nuestro futuro, que eso no existe en la prehistoria. Son sociedades en las que el sentido de comunidad es muy importante y cada miembro de esa comunidad es importante. Y cada miembro de esa comunidad hace unas tareas que son importantes. El problema cuando miramos a esas sociedades desde el presente es que digamos que hacemos trasladamos nuestras ideas al pasado, ¿no? Y decimos, tú fíjate, ¿no? Este año y medio nos ha demostrado la importancia del cuidado y la importancia del cuidar, ¿no? La pandemia nos ha demostrado, porque nos hemos encerrado todo en casa y todo lo que hemos hecho tenía que ver con el ámbito doméstico, con cocinar, con nutrir, con enseñar en casa a nuestros niños, con todo, con lo verdaderamente estructural en las sociedades. Y sin embargo, todas esas actividades, si nos las planteamos desde un poquito desde fuera, en la actualidad tienen una connotación muy peyorativa, ¿no? Parece que quien hace esa actividad de limpiar, de cocinar, de enseñar, no tiene tanta prestancia como otras actividades sociales, ¿no? Otras actividades de trabajo. Cuando son, como digo, las únicas que son estructurales, ninguna sociedad podría sobrevivir sin hacerla. Entonces, cuando nosotros miramos al pasado, trasplantamos esa idea de lo que vale y lo que tiene valor social y lo que no a las sociedades de la prehistoria. Y la sociedad de la prehistoria, si ahora es injusto, mirarlo eso en la sociedad de la prehistoria es más injusto todavía, porque son sociedades en las que la interdependencia es mucho mayor. El que cada miembro de la comunidad sea capaz de sacar adelante el trabajo que tiene que sacar adelante, ya sea cocinar, recolectar, cazar. Cuando hablamos de cazar hay muchas formas de caza, no solo tenemos la caza mayor, tenemos el trampeo, tenemos la onda, tenemos todo eso, en fin, que no podemos hacer lecturas como muy simplistas del pasado, ¿no? Y tenemos que, precisamente nosotras miramos a esas sociedades de la prehistoria para hacer entender que si ha habido algo que hemos hecho siempre los seres humanos es cuidarnos, siempre. Porque hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura y hay sociedades en la actualidad que viven sin metalurgia, sin metal y sin cerámica. Y hay sociedades en la actualidad que viven sin internet, tú imagínate, y viven. Viene muy Y bien. son sociedades... Ojalá dijéramos el día sin internet, sí, porque es horroroso. Bueno, Pero, hablamos de los dómenes importantes porque sí, ahí también va un poco lo de los hombres y las mujeres, ¿no? Es decir, con todos los respetos hacia Michael Hawking, lo que supuso, ¿no? Para el valor universal sí, excepcional de los sí. dómenes, todo ello, ¿no? Pero hay dos mujeres, o tres, yo diría que hay tres mujeres que quizás pasan desapercibidas de la importancia de la UNESCO. Una hemos hablado de María Dolores Camalí, de Dode, de la importancia que Sí, tuvo en su investigación. muchas, Si no recuerdo muchas. mal, se llamaba Nuria San, esta mujer Sí, mexicana de la UNESCO, y luego la que estamos sí. hablando, Margarita Sánchez, en su época. Yo creo que sois tres Bueno, no. mujeres, bueno, pero No, sois tres mujeres que tuvisteis que ver mucho con el mira, desarrollo del sitio de los dólmenes, ¿no? Buscar, bueno. bueno, yo sé que fue Nuria la que dijo a Bartolomé, tenéis que enfocar por este lado para llegar a ser patrimonio mundial, ¿no? Y tanto Sí, Margarita como directora general y antes después como investigadora, yo sé que aportaste mucho tú, ¿no? En torno al año 2010-2011, que el Congreso en Antequera. No, lo digo sí. porque es bueno decirlo, ¿no? Que con todos los respetos, yo creo que Michael Hawking no buscó para que la UNESCO lo dijera, pero ahí hay otras mujeres detrás que habéis estado muchos años.
con todo... Sí, pero mira, yo te voy a añadir una más que creo que Vale, podéis sustituirla por mí perfectamente, que es vale, Lady Louise Tennyson. por supuesto. Esa viajera La primera, inglesa que fue la la primera que se primera. dio cuenta de que Menga miraba a la peña. Fue la primera, ella fue la primera. Y eso, luego Michael Hosking ha sido maravilloso porque nos ha argumentado el verdadero peso del expediente de patrimonio mundial. Son los estudios de Michael Hosking, Sí, que vio cómo Menga miraba hacia la peña, Viera miraba hacia la salida del sol, el Romeral miraba hacia el Torcal en los equinoccios. Esa construcción es lo que ha basado el expediente de patrimonio mundial. Y desde luego toda la investigación de Dode, maravillosa, y Nuria, que fue muy importante porque Nuria es prehistoriadora y ella tenía mucho empeño en que hubiera patrimonio mundial de prehistoria, porque es verdad que hay más de otros periodos históricos y de prehistoria había un poquito menos. Y ella tenía y sabía del potencial de los dólmenes y fue ella la que se acercó a la dirección general a decir, oye, que esto es muy importante y que esto lo podéis sacar. Esto es un expediente que podéis sacar adelante. Entonces, yo diría que esa es la genealogía. Yo participé en la medida de mis posibilidades, porque estaba en ese momento, sí. en una cosa que sí me importaba mucho, y es que había que situar a Dólmenes tanto en la esfera de lo científico como en la esfera de lo político. En la esfera de lo científico lo hicimos con un gran congreso internacional que hicimos con UNESCO, y que ahí discutimos el expediente que se estaba preparando. Y que yo quería que la comunidad científica entendiera la importancia de Menga. ¿Vale? Por tanto, había que trabajar en lo científico, pero también había que trabajar en lo político. Y por eso trajimos el Consejo de Patrimonio Histórico Español a Antequera. Porque yo quería que el resto de direcciones generales, el resto de personas que estaban implicadas en esa, porque al fin y al cabo quien presenta el expediente del Estado, quien presenta el expediente del Estado español, yo quería que el resto de comunidades autónomas conocieran la importancia de Dólmenes. Entonces había que trabajar en los dos niveles, en la parte política y en la parte científica. Y yo lo que hice fue poner a los dólmenes en esas dos cuestiones, ¿vale? Y dejarlo en esa lista indicativa. Que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas y a todo Estado español cómo está la cosa, como te escuchas son capaces de llamarte, ¿no? Porque Sí, Curro, pero te digo una cosa, cuando tienes calidad, y ahí creo que el trabajo de Bartolomé desde el año 2004 en Antequera ha sido fundamental, cuando tienes calidad, porque no solo vale con tener unos megalitos, unos dólmenes que sean espectaculares, como son los 3 que tenemos, que son maravillosos, es que además UNESCO a nosotros, a determinados estados, les pide que tengan buena gestión, que tengan buena investigación, que tengan buena sensibilización y formación. El trabajo que ha hecho Bartolomé Ruiz desde el 2004 en Antequera nos lo puso muy fácil, porque había hecho un trabajo de documentación y de trabajo que claro, UNESCO le puede parecer muy bien, muy bonito una cosa, pero ¿qué hay detrás? ¿Dónde están las chichas? ¿Qué hay detrás? Claro, y aparte de las 4 mujeres y de Michael Hosking, a Bartolomé, aunque él se quite mérito, se ponga atrás y se destaque, si él no llega hasta el empeño, no se consigue. Por cierto, a ver si nos ayuda a evitar una cosa que cuando lo escuchamos, yo me pongo malo al menos, no sé, Margarita, ¿qué te pasa? ¿Cómo llamamos a la Peña de los Enamorados y cómo evitamos eso del indio? Yo cuando dicen lo del indio me pongo malo, a lo mejor tú me dices, no, pues es que hay que llamarlo el indio. ¿Cómo evitamos la Peña de los Enamorados? Porque con todos los respetos pierde esa magia de prehistoria, de investigación, de años. Yo cuando dicen lo del indio, yo me pongo malo, de verdad. Pero que lo escucho hasta en guías turísticos locales, lo escucho. Y yo cuando lo veo, me venga de hasta aquí no lo llamamos indio. ¿Cómo llamamos? Yo me acuerdo, mira, fíjate, hay un cuentacuentos los dólmenes que un día la llamó la madre naturaleza. Y tú dices, pues mira, al menos le dice a la madre naturaleza, no a lo del indio, porque le quita toda la magia de lo que la peña significa, ¿no? Ese primer santuario, podamos decir, andaluz del Neolítico. ¿Cómo deberíamos de llamar a la peña y qué importancia tiene? La peña es un elemento referencial en el paisaje. Y además esa forma humana que es reconocible desde el principio, porque esa forma humana es reconocible desde la prehistoria, es un elemento fundamental. Yo la cosa es que te digo que mira que soy antequerana, llevo años en Antequera, y yo lo del indio nunca lo he terminado de asimilar, porque es la Peña de los Enamorados. Es decir, hay una leyenda que le da sentido, y desde un momento determinado, de época medieval, época moderna, que lo traemos hasta la actualidad, pero no tiene sentido llamarla indio porque no tiene nada que ver con nada que tenga que ver con las indias, ni con la India de la India, ni con las indias de Colón. No tiene nada que ver. O sea, tenemos una Peña de los Enamorados que está basada en unas leyendas que tienen que ver con la propia historia de Antequera,
Pero claro, si nos vamos, y yo creo que el nombre de Peña de los Enamorados es adecuado, porque además es el nombre que ha quedado en la literatura y el que ha quedado en la, ¿no? incluso en la literatura científica, no solo en la literatura, digamos, literaria, entre comillas, sino también en la científica. Pero desde luego es un elemento referencial desde la prehistoria. Es que lo estamos viendo, es que esos grabados que hay en la parte de la garganta son el elemento que une, ojo, los tres dólmenes, porque el eje pasa por medio del Romeral, por el medio de Menga y por medio de Viera. Esos elementos son referenciales para construir el paisaje de los dólmenes. Claro. Entonces llamemos la Peña de los Enamorados, que si tenemos que elegir un nombre romántico, más vale que sea ese que cualquier otro. Vale. Bueno, Rita, te voy a tener que hacer más entrevistas en poco tiempo porque veo que hay muchos campos, muchos temas, ¿no? No me gustaría terminar la entrevista sin preguntarte. Siempre también en estas visitas que ves a Bartolomé, que cuando vienen diferentes políticos o administraciones, apuntan la importancia de la investigación de la universidad en el Museo de los Dólmenes. Cuéntanos qué es lo que puede suponer cuando ese museo se abra, qué punto referencial tiene que ser, qué hay que hacer para no dejarnos llevar solo por lo turístico, no contar solo las visitas, ver los autobuses, el bocadillo, todo el dinero que viene muy bien, ¿no? Pero cuando no hablan de la labor investigadora y de la universidad, nos encanta que eso, pero queremos que sea realidad, ¿no? Hemos hablado que estudiamos en la Inmaculada, cuántas veces nos decían, va a venir enfermería, van a poner la Universidad de Málaga más, y lo único que hay ahora mismo es el Centro Adscrito de Magisterio y punto, ¿no? No hay más. Pero puede ser los dólmenes un revulsivo y esa llamada de atención para que la comunidad científica investigadora de la universidad esté presente permanentemente en Antequera. Mira, yo creo que el Museo de Dólmenes, más allá de que está muy bien que el discurso museológico y la museografía se constriñan y se ciñen a lo que tienen que contar los dólmenes, no hace falta hacer una prehistoria de Andalucía en el discurso de los dólmenes, yo creo que está muy bien, y además Margaret Gowen lo dijo en la evaluación, tenéis que ceñiros a lo que cuentan los dólmenes. Pero más allá de eso, Dólmenes de Antequera, por la situación de Antequera, por el conocimiento que se está generando en torno a Dólmenes, por la situación, como digo, geográfica, debe convertirse en un elemento referencial para todas las universidades, para todos los departamentos de prehistoria de Andalucía. Yo creo que eso sí que lo puede hacer. Tiene unas instalaciones que van a ser inmejorables para hacer congresos, para hacer seminarios, para investigaciones de todo tipo. Eso es verdad que tiene que provocarlo también, lo tiene que provocar el propio centro. Pero es el elemento, o sea, nos cuesta un montón. Bueno, en Granada quizá no tanto, pero de ir de Almería a Huelva nos cuesta un montón. Pues Antequera está en el centro. Seguir organizando esos congresos de prehistoria que se organizaron en su momento y que se dejaron de organizar, bueno, pues se podrían volver a organizar. Antequera debe convertirse, no tanto por lo que hay en el museo representado, sino por el espíritu también de investigación y de formación y de sensibilización de los propios dólmenes, deben convertirse en un elemento referencial de congresos de prehistoria, no solo a nivel andaluz, sino a nivel mundial, y atraer que se puedan organizar, y eso es una labor de trabajo, de contactar con las universidades, de decirte, quiero organizar este congreso, organízamelo tú desde aquí. ¿Y cómo lo conseguimos? Porque, por ejemplo, la reforma sanitaria en hospitales y centros de salud no se está consiguiendo por la pandemia. ¿Qué le hace falta más a la universidad para que o hagan caso y se invierta más dinero, se mejoren? No sé, o es que estáis perfectos y estáis magníficamente ahora mismo. ¿Qué hace falta para que esos investigadores se queden en España, se queden en Andalucía, seamos referentes? Que no veamos esto como cuando hablamos con Antonio Alcaide, que solo están fuera en Estados Unidos. ¿Qué hacemos para que las mujeres y hombres que... Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que Andalucía es tierra patrimonial, es decir, Andalucía evidentemente tiene un elemento de sol y de playa maravilloso, pero la gente cada vez más, además de eso, busca una visita de calidad, una visita en la que no una visita de, bueno, pues paso por aquí, no, una visita en la que le cuenten cosas. Y para contar cosas hay que investigar, porque yo siempre digo que el patrimonio en cada lugar tiene algo que lo hace único. El patrimonio no compite entre sí, porque lo que yo tengo en Antequera y lo que hay en otros lugares de Andalucía
lo que tiene que hacer es efecto llamada, porque es que es distinto, o sea, no hay patrimonio que sea igual al otro, pero para saber y ser conscientes de que ese patrimonio no es igual uno que otro, hay que investigar. La investigación es lo que ha llevado a Dólmenes a ser patrimonio de la humanidad, no nos equivoquemos. O sea, los dólmenes son muy bonitos, están muy bien, pero si no hubiera habido esa labor de investigación durante años, los dólmenes no serían patrimonio de la humanidad. Por tanto, hay que ser muy conscientes de que esa parte patrimonial y cultural que vendemos, de la que presumimos, de la que estamos muy orgullosos, si no fuera porque hay gente detrás investigando, sería imposible. No es posible construir ese discurso si no hay mucha investigación de mucha gente detrás. Y entonces yo creo que ahí es lo fundamental, ¿no? Que lo que tenemos que darnos cuenta es que el conocimiento en todas las áreas, pero especialmente en las humanidades, genera riqueza, porque cuentas algo que no puedes contar en ningún otro sitio del mundo. Lo que se cuenta en Dólmenes solo se puede contar en Dólmenes. Y si quieres escucharlo, tienes que venir a Dólmenes. Y eso lo hace la investigación. Escuchándote se pregunta uno, ¿no? ¿Cómo conseguiríamos, igual que nos pusimos de acuerdo con los dólmenes la importancia, habrá, no sé, dentro de 200 años podrán contar que los hombres y mujeres nos pusimos de acuerdo en España para hacer una ley educativa igualitaria para toda la comunidad, para que no sea por un político, que seáis vosotros los investigadores, los catedráticos de la universidad, de los que digáis qué le hace falta a la educación en España en general, porque a mí me encantaría. esto que cambie en teoría, ¿no? Esto de que Sí. cambien de ley por según que gobierne, sea de uno u otro sitio, pero los colegios han hablado, ¿no? Dice, ahora nos dan las gracias por la pandemia. Dice, ahora no vaya a dar las gracias. Y dice, pero si hemos sido nosotros los que hemos buscado esfuerzo a la hora, hemos buscado todas las cosas. Ahora nos dais todo enhorabuena por lo que hemos llevado el curso, ¿no? Pero en las universidades también y en los colegios. Tenemos que tener en cuenta que la educación forma ciudadanía y que la ciudadanía es la que vota, es la que cuenta, es la que hace los discursos, y por tanto, mientras eso, a mí me encantaría que hubiera un pacto de Estado por la educación en la que todo el mundo se pusiera de acuerdo en cómo debemos educar a niños y niñas y qué elementos, sobre todo en cuestiones de competencia, no tanto en conocimiento, el conocimiento está ahí, sobre todo son cuestiones de competencia, de espíritu crítico, de lectura comprensiva, de saber escribir, de cosas que son fundamentales, porque todo lo demás, yo hay muchas cosas que estudié en la carrera que las tengo olvidadas, pero que da igual porque saco un libro. Pero a mí lo que me hacen falta es herramientas. A mí me encantaría que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en sacar una ley que contentara a todo el mundo. Y eso es la política, que no se nos olvide. La política es eso, es ponerse de acuerdo. La política no es llegar y decir, yo mando ahora y entonces hago lo que yo quiero, sino la política es decir, yo mando ahora, pero tengo que entender que hay muchas sensibilidades en nuestro país y tengo que intentar, dentro de mi línea política, porque es verdad que cada partido la tiene, pero tengo que intentar llegar a consenso. Y eso es gobernar, y eso es política. Margarita, es una barbaridad, si hago una comparativa, cuando uno ve los dólmenes, y yo he estado presente en el solsticio, en el equinoccio, digo yo, ¿esta gente cómo pudo hacer eso, no? ¿Seremos los prehistóricos nosotros, los del siglo XXI? ¿El qué? ¿Qué, perdona? ¿Seremos los prehistóricos los que vivimos en el siglo XXI comparados con los que somos prehistóricos? Me refiero porque hoy en día no nos ponemos de acuerdo ni para hacer una ley, ni para hacer cosas comunes. Aquí hoy estás conmigo o contra mí, y yo me pongo a contarme y será algo impensable, ¿no? Quizás estamos avanzando pero hemos perdido el espíritu crítico. Es que hoy el espíritu crítico hemos perdido el espíritu crítico y el espíritu de comunidad, de que esto se construye con el trabajo de todos y todas. Y eso, fíjate, en Dólmenes funcionó muy bien. En Dólmenes no hubo partidos políticos, es decir, cuando salió el expediente y hubo que arreglar determinadas cosas porque y cómo, dijo Margaret Gowen, dijo, porque además hizo un análisis, lo clavó. Nosotros sabíamos dónde estaban los fallos y Margaret Gowen lo clavó. Dijo aquí, aquí y aquí. Y lo sabíamos que iban a ir ahí. Cuando todo el mundo se puso de acuerdo en Dólmenes, y Dólmenes es patrimonio de la humanidad, porque todo el mundo se puso de acuerdo, ahí nos demuestran que cuando quieren pueden. Pues que se aplique el que voy a terminar. Lo último que me gustaría exponerte, ¿qué le aconsejas a esas Margaritas Sánchez que ahora mismo hay por los colegios de Andalucía o de Andalucía o de toda España y que en ella esté la próxima catedrática o directora general o trabajadora? ¿Qué le dice a
a todo en general, pero a la mujer en particular, ¿qué les pides para que lleguemos a esa igualdad, que no sea noticia que tú eres la primera mujer, no, sino Mm. que se tenga todo por igual, Margarita? ¿Qué le dices a esa? Pues mira, yo te digo que perseveren, porque perseverar es muy importante, porque no es, los caminos no son fáciles, que crean, que hagan lo que creen que deben de hacer. Creo que ahí es muy importante. Ya te digo, yo cambié de tema de pronto y dejé lo que lo había hecho durante la tesis y cambié de tema porque creía, en un momento en el que tampoco estos temas de estudios de las mujeres y de la infancia estaban en su, ahora están un poco más entendidos, hace 20 años costaba más entenderlos, ¿no? Eh, que si creen que tienen un objetivo y tienen una meta y creen que deben luchar por eso, que se sacan adelante, que salgan adelante, que luchen, que no es fácil, pero que hay que estar ahí. Y que, y que el respeto es fundamental. El respeto de unas por lo otro y de los otros por la una. Que todo el mundo tiene cosas buenas, que todo el mundo tiene cosas que hay que reseñar, que se pueden potenciar, que, que no podemos estar vinculando a chicos o chicas con determinadas carreras o con determinados ámbitos de disciplina, que cada cual haga lo que entiende que debe hacer y que trabaje mucho, porque el trabajo es fundamental. Eso es muy importante. Hacer entender que en muchas ocasiones nos venden el éxito fácil y el éxito nunca es fácil. Éxito y fácil termina desmoronándose en algún momento. Hay que trabajar y hay que trabajar. Y eso es el elemento fundamental. Así que a trabajar y a hacer lo que de verdad crea que tienen que hacer. Margarita, gracias por esos minutos. Tenemos que quedar por otro día, ¿eh? Y además apuntar, ¿Vale? Cuando quiera. hay que recordar a su familia, a su padre, a su madre, por lo que nos lucharon por su hijo. También Sí, cosas de sangre, ¿no? Su prima Mercedes, la que hizo ese libro sobre mujeres antequeranas, vaya, un poco vaya. lo sacó en consonancia, que hay que verlo. Y Sí, nada, yo me quedo con eso. Ojo a lo del indio, ¿eh? Que nos caemos lo del indio, que no lo digo, no lo decimos sí, por nosotros, lo dice, favor. bueno, Vamos a desterrarlo, vamos a y luego lo desterrarlo. importante es eso, ¿no? De sacar a relucir esos descubrimientos de esa igualdad Mm, y la mm, importancia de la mujer como nos ha descrito mucho ella. mm. Ya sabes, en Granada, la primera catedrática mujer tiene sangre antigrana, Margarita Sánchez Romero. Una junto a Margaret Owen también, hemos hablado antes de varias mujeres, Sí, otra mujer que tiene que ver tanto para que sí. seamos patrimonio mundial. Bueno, pues hasta la próxima. A ver si un día conseguimos reunir a todos los catedráticos con sangre antigrana aquí en la ciudad y hacemos Sería una... estupendo. Gracias, Margarita. Muy bien. Muchas gracias, Curro. Gracias al sol.